Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La llegada inesperada de Zeng y Mahasin al set de rodaje en el mismo coche generó un gran revuelo entre los presentes. La pareja, que en otras ocasiones solía aparecer por separado, sorprendió con esta decisión. El instante en que bajaron del vehículo estuvo lleno de miradas cómplices. Ambos intercambiaron una sonrisa breve pero intensa. El equipo de rodaje no tardó en reaccionar con sorpresa. La noticia empezó a correr rápidamente entre los curiosos. El detalle que más llamó la atención fue la naturalidad con la que se comportaron al principio. Durante unos segundos, no mostraron ninguna intención de ocultarse. Era como si quisieran dejar claro que ya no había necesidad de disimular. Sus gestos fueron suaves, tranquilos y llenos de complicidad. Los presentes comentaban que aquello parecía una señal de un nuevo comienzo. El aire estaba cargado de emoción. Sin embargo, esa naturalidad cambió en cuanto notaron la presencia de la prensa. Las sonrisas se transformaron en gestos de distancia. En un abrir y cerrar de ojos, adoptaron una actitud fría. Fue evidente que no esperaban ser sorprendidos de esa manera. Los fotógrafos aprovecharon el momento sin dudarlo. ¡Pum! Cada imagen capturada empezó a circular en cuestión de minutos. La escena se convirtió en tema de conversación tanto dentro como fuera del set. Algunos comentaban que era cuestión de tiempo que ocurriera algo así. Otros aseguraban que este gesto confirmaba lo que hasta ahora eran solo rumores. La llegada en el mismo coche se interpretó como una declaración silenciosa. La mezcla de sorpresa y expectativa era innegable. Las redes sociales comenzaron a arder con comentarios. Los fans, atentos a cada detalle, compartieron opiniones divididas. Un sector se mostró encantado con la complicidad de la pareja. Otros, en cambio, prefirieron ser cautelosos y esperar más pruebas pronto. Lo cierto es que el momento no pasó desapercibido. Cada segundo de esa llegada quedó grabado en la memoria colectiva. La expectación fue creciendo con cada publicación. Los medios no tardaron en sumarse al eco. Los gestos que intercambiaron antes de notar a la prensa fueron significativos. La sonrisa de Zeng parecía genuina, ligera, cargada de tranquilidad. La de Mahasin, delicada, dejaba entrever una confianza especial. Ambos se movían con naturalidad al bajar del coche. Era una escena sencilla, pero que transmitía mucho más de lo que parecía. Quienes estaban allí no pudieron evitar emocionarse. La complicidad estaba a la vista. La distancia adoptada después resultó aún más reveladora. Parecía una estrategia improvisada para evitar rumores. Sus cuerpos, que al principio estaban cercanos, se alejaron con rapidez. La seriedad se dibujó en sus rostros en cuestión de segundos. Era evidente que no querían dar más pistas a los periodistas. Esa contradicción alimentó aún más las especulaciones. Las miradas lo decían todo. Los trabajadores del set aseguraron que esta era una novedad reciente. Comentaban que hasta ahora nunca habían llegado juntos. Algunos afirmaban que esta coincidencia se repetiría más veces. Otros se mantenían reservados, sin dar declaraciones. Lo cierto es que todos percibieron algo distinto en el aire. Era como si las cosas hubieran cambiado. La expectación se sentía en cada rincón. La difusión de las imágenes fue casi inmediata. En redes sociales comenzaron a compartirse sin control. Los seguidores reaccionaron con entusiasmo y sorpresa. Los debates se multiplicaban en cuestión de minutos. Cada ángulo de las fotos era analizado al detalle. Los comentarios se llenaron de emociones encontradas. El fenómeno era imparable. Muchos interpretaron esa sonrisa compartida como un gesto de confirmación. La complicidad que mostraron resultó imposible de ignorar. Era una escena breve, pero suficiente para desatar pasiones. Incluso los que no siguen la serie se interesaron en la noticia. Las reacciones cruzaron fronteras y llegaron a distintos rincones. Era un tema que nadie quería dejar pasar. El revuelo estaba servido. El contraste entre cercanía y distancia alimentó la narrativa. Primero, la imagen cálida de dos personas cómodas entre sí. Después,
la frialdad calculada para evitar interpretaciones. Ese vaivén emocional cautivó al público. La dualidad dejó a todos con más preguntas que respuestas. Era imposible no debatir al respecto. ¿Sí o no? El misterio seguía intacto. Cada gesto fue interpretado como una pista. La sonrisa, la forma en que se miraron, incluso la postura corporal, todo parecía tener un significado oculto. Los fanáticos no tardaron en elaborar teorías. Algunos aseguraban que se trataba de una estrategia, otros que era simplemente un descuido. En ambos casos, la atención estaba asegurada. Nadie quedó indiferente. La llegada en el mismo coche fue vista como un símbolo de unión, de confianza y de un cambio evidente. Para muchos, fue la confirmación de lo que llevaban tiempo sospechando. La química entre ellos era visible y difícil de negar. La reacción de los medios contribuyó a agrandar el impacto. Las imágenes se convirtieron en virales en cuestión de horas. La curiosidad crecía sin freno. Los comentarios del equipo no hicieron más que alimentar la intriga. Algunos insinuaban que había detalles que el público aún desconocía. Otros preferían mantenerse en silencio, sin arriesgarse a confirmar nada. El hermetismo era total, lo que generaba más preguntas. La tensión entre lo dicho y lo callado aumentaba. La llegada conjunta ya no era solo un hecho, sino un fenómeno. El set nunca había estado tan cargado de rumores. En medio de todo, los protagonistas guardaban silencio. Ninguno ofreció declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Este silencio se interpretó de muchas formas. Algunos lo vieron como un intento de evitar polémicas, otros como una manera de confirmar, sin palabra. El mutismo no detuvo a nadie. Al contrario, dio más fuerza a la especulación. El hecho de que las sonrisas fueran tan visibles resultó clave. Era un detalle imposible de borrar de la memoria colectiva. Aunque duraron segundos, fueron suficientes. La prensa se encargó de amplificar cada gesto. Los espectadores se aferraron a cada imagen. La magia del momento se expandió por todas partes. A medida que avanzaban las horas, el tema crecía más y más. Cada programa de entretenimiento comentaba lo ocurrido. Los presentadores no dudaban en plantear preguntas. Los debates televisivos se multiplicaron. La noticia saltó de las redes a los noticieros. Lo que empezó como un detalle cotidiano, se transformó en un fenómeno mediático. El eco parecía no tener fin. Los fanáticos de la serie Does Areti fueron los más activos. Compartían escenas de la ficción con paralelismos de la vida real. Creaban montajes y teorías en cuestión de minutos. El entusiasmo era evidente en cada publicación. La comunidad se unió en torno a la noticia. Era un acontecimiento que los hacía sentir más cerca de los protagonistas. La pasión estaba a flor de piel. Las imágenes mostraban con claridad cada detalle. El coche, la forma de bajarse, la mirada compartida. Nada quedaba al azar en la interpretación del público. Todo se convirtió en material de análisis. Cada comentario sumaba una nueva capa a la historia. Los seguidores eran implacables. La viralidad estaba asegurada. Aunque la reacción distante al ver la prensa fue evidente, no borró lo ocurrido antes. Los fans se aferraban a esos segundos de complicidad. Era lo que realmente importaba. La sonrisa, el gesto natural, la cercanía. Todo lo demás pasaba a segundo plano. El instante ya había dejado huella. Nada podía cambiarlo. El ambiente en el set se transformó tras el suceso. La energía de los presentes parecía distinta. Era como si todos supieran que habían presenciado algo importante. Los rumores se intensificaban entre bastidores. La expectativa de lo que vendría aumentaba. El misterio se instalaba en cada conversación. El silencio hablaba más que las palabras. Sí. Los medios internacionales también comenzaron a difundir la noticia.
Las imágenes cruzaron fronteras rápidamente. Era un fenómeno que despertaba curiosidad en todas partes. La llegada en el mismo coche se convertía en símbolo global. La historia ya no pertenecía solo al set. Era de todos. Y el interés crecía sin freno. El contraste entre la cercanía inicial y la distancia posterior mantenía vivo el debate. ¿Por qué mostrarse de esa manera? ¿Y qué querían ocultar o proteger? Las preguntas no dejaban de multiplicarse. Cada detalle era examinado una y otra vez. La incertidumbre alimentaba el interés. Y el fenómeno seguía creciendo. Lo que parecía un simple traslado en coche, se transformó en un acontecimiento mediático. La naturalidad inicial fue suficiente para desatar un torbellino. El intento posterior de mostrarse fríos no logró apagar las llamas. El público ya tenía lo que necesitaba. Una escena que se volvió inolvidable. Y que seguirá siendo recordada por mucho tiempo. El set de Wesaretiu quedó marcado por ese momento. Una escena que no estaba en el guión, pero que superó cualquier libreto. Los presentes fueron testigos de un instante único. La historia se escribió en segundos, sin palabras. Las sonrisas hablaron por sí solas, y el eco de ese gesto aún sigue resonando. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.